Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la jornada de construcción. Y bueno, el primer ponente es el director de la escuela. No necesita presentación, es Maldonado. Y bueno, va a hablar de la arquitectura tradicional y nuevos conceptos de innovación para que mejoren. ¿Vale? Bueno. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar, como director de esta escuela, quiero agradecer a la Fundación CAIRE y a sus miembros pues el esfuerzo que hacen para esta actividad, no solo como es la ley de formación, sino también de trabajo de recuperación del patrimonio arquitectónico construido en sus campos de trabajo. Supongo que darás información de las actividades y de los campos que tenéis. Llevan trabajando muchos años y bueno, la verdad es que siempre la escuela, pues el éxito, el resultado y la forma de trabajar pues ha sido muy agradable para la dirección poder contar con una asociación como ellas en esta escuela. A mí me pidieron que hablara un poco sobre arquitectura tradicional. Bueno, en realidad me dijeron que hablara de lo que quisiera, porque yo era el director y podía hablar de lo que quisiera. Pero yo quería hablar precisamente de arquitectura tradicional. Y quería, como es la primera clase, hacer o la primera intervención, una serie de reflexiones sobre la arquitectura tradicional. Yo creo que llegó un momento en que la arquitectura entró en crisis, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Hubo un periodo donde no se construía y entonces los arquitectos empezaron a pensar y empezaron a investigar y empezaron a reflexionar sobre la arquitectura y el futuro arquitectónico. Y apareció lo que se ha llamado el movimiento moderno o la arquitectura, el estilo internacional. Ese movimiento moderno, como muy bien conocéis todos, son todos arquitectos, la mayoría, pues como muy bien conocéis los arquitectos, supuso una revolución y un desechar los planteamientos de la arquitectura anterior y plantear unos nuevos. Evidentemente, esta revolución en realidad fue una evolución y fue un proceso largo de cambio de manera de pensar, acelerado por ese proceso histórico de falta de tiempo, de falta de posibilidades de construir. Y es cuando empiezan a aparecer pues, reflexiones sobre la vivienda mínima, la vivienda social, los edificios, la forma, el volumen, en contraposición con las masas, los materiales utilizados de forma diferente hasta ahora, de nuevos materiales. Normalmente el proceso que tuvo todo el movimiento moderno es que intelectualmente iba por delante de las posibilidades de materiales y de tecnología constructiva. Y al final ha tenido muchos problemas de mantenimiento porque son desarrollos que los materiales no se acompañaban. Las carpinterías eran carpinterías metálicas y se producían problemas de corrosión simplemente por la condensación del agua, porque no había vidrios aislantes, las cubiertas por diseño eran planas y no había materiales para solucionar ese problema de estanquidad de ese tipo de cubiertas. Las estructuras tenían que ser de una forma y no había desarrollado sistemas constructivos adecuados para esas estructuras. Es decir, que hubo un desarrollo intelectualmente. Y la verdad es que hemos estado viviendo, y esta escuela ha estado viviendo, desde esos años 20, 30, hasta hace bien poco, de esos planteamientos del movimiento moderno. Bien, pues yo creo que ahora, que también hay un periodo en el cual es muy difícil que el arquitecto construya, pues entramos en un periodo en el que se tiene que volver a reflexionar sobre el futuro de la arquitectura y del arquitecto y del arquitecto en la sociedad, de su función social, de su trabajo para la sociedad. Y bueno, tampoco es un corte, sino que se lleva tiempo pensando en esto y ese tiempo pues yo creo que ahora se va a acelerar. El movimiento moderno planteaba que esa nueva forma de entender la arquitectura era innovador, rompía con la tradición y además podía situarse en cualquier parte del mundo, ese movimiento, independientemente de las circunstancias del solar, del entorno, de la ciudad, etc. Y eso es un planteamiento que ha estado presente durante mucho tiempo y que, bueno, pues ahora se pone en crisis. Y yo creo que ahora hay una serie de cuestiones de la arquitectura que está en crisis. El primero es eso, es decir,
Ya no se puede o no se debe construir edificios donde, digamos que no importa la relación con el entorno. No debemos construir edificios donde no importe el gasto energético. No debemos construir edificios si no sabemos cuál va a ser el fin último del edificio. Me refiero a la vida útil del edificio y qué se va a hacer cuando se acabe esa vida útil, si se va a demoler y se va a reciclar el material o se va a rehabilitar y en qué condiciones. En resumidas cuentas, hay una serie de factores que empiezan ahora a ponerse en valor y que curiosamente, a mi entender, son los que tienen la arquitectura tradicional, entendiendo por arquitectura tradicional esta arquitectura vernácula, popular, como queréis llamarla, esta arquitectura que se realizaba sobre todo previo a la revolución industrial. Es decir, si nosotros analizamos la arquitectura popular, veremos que tiene una serie de valores que reflejan precisamente las necesidades o las inquietudes de esta arquitectura o de estos planteamientos modernos. De ahí su interés por el estudio de estas arquitecturas tradicionales para poder sacar lecciones que nos permitan complementar esta reflexión. Por ejemplo, se habla de la arquitectura bioclimática. ¿Qué es la arquitectura bioclimática? Pues es la arquitectura que responde a la biología y a la climatología, es decir, a la biología, a la ciencia que estudia a los seres vivos, las personas, los animales, y a la climatología, que es a la ciencia que estudia las condiciones del clima y del medio natural en el que, claro, nosotros podemos pensar, evidentemente ahora pensamos que toda arquitectura debe responder a los seres vivos y al clima, pero no es así. Es decir, se ha construido la mayoría de Madrid con sistemas, el famoso bloque en H, donde primero las viviendas no eran para nadie en concreto, eran viviendas de 3 dormitorios, de 2 dormitorios, y luego, cuando se aplicaran a los seres vivos que iban a vivir ahí, si eran familias numerosas, si eran otro tipo de familias monoparentales, si eran familias con animales, si eran otras condiciones de esos elementos de la familia, se adaptaba a la vivienda. Luego, el diseño y la construcción no estaba pensando en los seres que la iban a habitar. Tampoco el clima, es decir, la fachada norte, la fachada sur, la este y oeste eran iguales, todas iguales, con el mismo diseño, los mismos materiales y las mismas condiciones de construcción. Evidentemente, estos edificios no responden a esos sistemas, a esa climatología o a esa biología. Bien, pues la arquitectura tradicional, sin embargo, siempre ha sido este tipo de reflexiones las que ha trasladado a sus edificios. Este tipo de arquitectura, que insisto, para mí lo importante lo marca la revolución industrial, es decir, cuando no hay esa revolución industrial, había que construir con los materiales que tenías en tu entorno y además eran diferentes en función del entorno donde desarrollabas esa actividad. Y no se podía disponer de soluciones genéricas, sino en cada clima y cada material respondía y daba una solución a esas condiciones, como hace la arquitectura tradicional. A veces se la llama también arquitectura sin arquitectos, es decir, yo no diría que no sean arquitectos, pueden ser sin arquitectos académicos, es decir, titulados, pero había una persona o alguien que hacía ese trabajo que ahora se asocia al arquitecto. Yo creo que es más la característica es de una arquitectura donde participaban no solo unos agentes, como ocurre ahora en la construcción, sino participaban los usuarios, los vecinos, la colectividad, además de alguien que tradicionalmente conocía los diseños o alguien que tradicionalmente conocía la construcción. Bueno, pues estudiando esta arquitectura tradicional, las soluciones construidas, los materiales empleados, las formas, podemos empezar a sacar una serie de parámetros que nos pueden permitir completar estas reflexiones sobre el futuro de la arquitectura. Aquí os pongo unas líneas que reflejan un poco las investigaciones que se pueden sacar de este desarrollo constructivo. Nosotros tenemos primero, estamos hablando ahora de que las tecnologías tienen que ser apropiadas culturalmente y tienen que presentar un desarrollo sostenible de la comarca. Si nosotros estudiamos la arquitectura popular, vemos que esas tecnologías que emplean pertenecen a una cultura
porque una de las características de la arquitectura popular, quizá la más importante, es la tradición. Es decir, llevan el peso de la tradición, que es la que da las soluciones de diseño y las soluciones constructivas. Y además también es lo que permite que se creen tipos, porque una vez que llegan a una solución que resuelve un problema de cubierta, pues esa solución es la que se repite. Digamos que no hay innovación como ocurre en la arquitectura tradicional, en la arquitectura actual, donde se van probando diferentes soluciones, aunque tuviéramos una que responde. En la arquitectura tradicional ese valor es muy importante. El almacenamiento y reciclaje de residuos, reutilización directa o a través de transformación de los materiales y elementos constructivos. Esto ahora se pone en entredicho en la arquitectura, antes no, antes nadie cuestionaba estos aspectos del reciclado y de la reutilización de materiales o el desecho de estos materiales. La arquitectura tradicional, al estudiarlo veremos que ahí no sobraba nada nunca. Normalmente en el campo no sobra nada, es decir, ni las latas, ni los botes, ni las cuerdas, se utiliza todo, y en la arquitectura tradicional siempre. Y uno de los problemas de datar estos edificios es que precisamente se van construyendo edificios nuevos con materiales antiguos, y muchos de esos materiales están fechados, dinteles con fechas, con inscripciones, que a lo mejor no corresponden a ese edificio porque son reutilización de piezas. Ahí tenéis, yo hace tiempo que no voy, pero en Tiermes, en Telmancias, en Soria, las ruinas romanas de la ciudad de Tiermes, bueno, romanas y celtibéricas. Bueno, pues en el pueblo que hay al lado, el pueblo moderno de Tiermes, en su arquitectura tradicional, os encontráis de repente en las fachadas, pues sillares o piezas de estelas romanas, capitales romanas, que en un momento dado, cuando no tenían ese valor patrimonial, pues se han incorporado a la construcción de los cerramientos, como reutilización de elementos que había de las demoliciones. El tercero es el equilibrio bioclimático, la contaminación, la destrucción del medio ambiente. Hombre, la arquitectura popular, digamos que respeta el medio ambiente, pero no siempre. Es decir, yo creo que lo que más daño ha hecho al medio ambiente es la agricultura, porque la agricultura es un proceso, pues, de alteración de ese medio ambiente. Pero digamos que más que el medio ambiente, el paisaje, lo que entendemos ahora por paisaje cultural, que es todo lo que ha tenido una alteración del paisaje natural, estos sistemas de arquitectura tradicional son más respetuosos, y lo veis en pueblos donde ha habido intervenciones modernas con materiales después de la revolución industrial, las tejas, los ladrillos, los cementos, los aluminios, que desde luego no tienen ese valor de medioambiental. Sistemas constructivos de carácter ecológico que controlen el gasto total. En la arquitectura tradicional no había más remedio que intentar que esos edificios se adaptaran al problema energético, porque no se podía consumir, la leña era complicada, o los sistemas de ventilación o de refrigeración no existían. Entonces, estudiando la barraca valenciana, pues te das cuenta que los materiales, la posición y el sistema constructivo responde directamente a unas condiciones de vida y a un medio y a un clima. Y son soluciones que tú puedes, porque tienen esas cubiertas tan altas, porque tienen unas cámaras de aire sobre una disposición que es un pasillo con doble ventilación y unas habitaciones que dan a ese pasillo, que ventilan a través de ese pasillo, lo que tienen plantado en las proximidades y el por qué, cómo se usaba según el tipo de explotación que correspondía en este caso a la albufera. Pues entendiendo eso podremos ver los sistemas de acondicionamiento pasivo de esta arquitectura. También los hay para conseguir sistemas de climas fríos, pues simplemente la inercia de los elementos, el color de los materiales, la disposición de los huecos, la orientación del edificio, o sistemas activos como eran las glorias, que aprovechaban la paja de las zonas de cereal para acondicionar estos edificios. Bueno, pues desde luego el valor energético está muy presente en esta arquitectura. Utilización de sistemas de alta tecnología compatibles con el impacto estético de la arquitectura. Es decir, cuando analizamos por qué la arquitectura popular es una arquitectura agradable, porque es una arquitectura que tiene valor, a diferencia de estos otros edificios más modernos, pues bueno, pues desde luego
parte importante es ese impacto estético. Es decir, al final, aun no teniendo un diseño previo, el equilibrio que existe en la forma que adquiere el edificio y esa bagaje de tradición que le da, resulta una edificación que tiene un valor a diferencia de estas más modernas que carecen de esos principios, aunque estén diseñadas y construidas por profesionales. Bueno, utilización, ampliación, aplicación de energías renovables, el desarrollo de materiales que garanticen una arquitectura tradicional, pues también nos puede servir para estas condiciones de lo que es arquitectura saludable. También me acuerdo de un profesor que me decía que una vivienda con una escalera es arquitectura saludable, porque obligarte a subir y bajar todos los días pues te hace un ejercicio, a diferencia de los pisos donde se vive ahora, donde el ejercicio no. Bueno, pues estudiando estos podemos ver condiciones que hacen que se pueden aplicar ese tipo de cosas. Nuevos materiales y sistemas para conservar y rehabilitar el patrimonio arquitectónico y el entorno urbano, o innovación en sistemas de construcción de carácter social aplicables a políticas de cooperación y desarrollo. Quiero decir que aquí hay una serie de temas, de líneas, sobre las que se puede trabajar vinculado a la arquitectura tradicional, a la arquitectura popular, líneas que pueden servir para desarrollar tesis doctorales o simplemente para desarrollar reflexiones y análisis comparados de esta arquitectura cultural. Bueno, esta era también una reflexión sobre esta tiene unos años ya, pero ya me planteaba una reflexión sobre la high-tech, es decir, estas arquitecturas de espectáculo, de desarrollo tecnológico, y además de mostrarlo, esto que no tiene límites, ni la forma, ni los materiales, ni las estructuras, frente a lo que es una tecnología bueno, pues más tradicional. Es decir, las nuevas exigencias, esto es lo que nosotros podemos empezar a exigir a nuestra arquitectura, a la arquitectura en nuestra sociedad. Tradición cultural, reciclaje de residuos, reutilización de elementos, equilibrio bioclimático, construcción ecológica, impacto estético, coste adecuado, saludable y energías renovables. Es decir, son líneas que, insisto, son valores que pueden tener esta arquitectura frente a la. Bueno, ya les voy a poner, porque en teoría ya me quedan 5 minutos, pero como no veo al profesor Vela, pues os voy a poner simplemente unas diapositivas, unas transparencias, es que su origen eran diapositivas, y os hago unas reflexiones. Por ejemplo, estos son un sistema constructivo en Bolivia, en aquellas zonas, como era España hace 90 años, es decir, zonas donde no ha llegado la revolución industrial, y es un sistema que se llama las lacautas, que lo que hace es intentar construir en el altiplano sin nada de madera, porque no hay posibilidades de madera, pero sin embargo teniendo en cuenta los materiales usables y cierta capacidad tecnológica que pueden aplicar. Entonces esto lo que te permite es, sin cimbra, construir este tipo de bóvedas que se llamaban bóvedas nubias, también tiene mucha relación con las bóvedas extremeñas, es decir, la construcción de bóvedas sin cimbra, y luego sí, utilización de una serie de elementos ya más tecnológicos para resolver un poco esas condiciones de habitabilidad mínima o habitabilidad básica, como le gusta llamar. También en los sistemas de construcción, porque mi tesis doctoral fue sobre arquitectura popular, y luego mis primeros proyectos de investigación fueron sobre la tierra como material de construcción. Y al final, cuando te das cuenta que ya hay muchos países donde la construcción con tierra no responde a una construcción popular, ni siquiera a veces con ese sentido más ecológico o bioconstrucción, sino simplemente es una construcción como industria. Es decir, en California, en la parte de Albuquerque, pues las casas construidas con sistemas de tierra pues tienen un valor, y por eso la industria las hace. Hay arquitectos ya famosos, pues Rick Roy, que le conocí yo en un curso en el Perú, pues él tiene unos diseños fantásticos de arquitectura moderna, pero hechos con elementos de tierra. Bueno, pues veis, esto es un sistema industrializado para fabricar, semi-industrializado, podríamos decir, para fabricar adobes. Entonces,
esos procesos tradicionales que veis en la bibliografía de cómo se trata la tierra, de cómo son las ladillas, de cómo se vierte ese barro con paja, pues aquí lo que hacen es intentar una producción masiva, pero ya digo, en estos ambientes de fabricación de estos sistemas, de estos elementos de construcción como son los adobes, los bloques de tierra cruda, es decir, bloques de tierra sin cocer, sino directamente es un proceso similar al que hemos leído, al que Vitruvio describe en sus libros, en su tratado de arquitectura, y bueno, y veis el proceso de secado para que se oreen y demás, y la fabricación y la construcción. Y luego los procesos industriales de transporte y montaje. Aquí tenéis también otro sistema pues, para trabajar de forma semi-industrializada. Este es parecido un poco al de las viguetas pretensadas, que es una máquina que va circulando y esa máquina al mismo tiempo que circula va depositando el material, la consistencia. ¿Qué tal, Susana? La consistencia para poder realizar estas. Y luego con estos bloques pues, se construyen viviendas y se integran los sistemas modernos o se complementan con la madera que tanto le gusta a los americanos a la hora de construir sus viviendas. Ya sabéis el sistema ese del balloon frame, que lo que permite es construir viviendas unifamiliares rápidamente. El único problema es que luego cuando hay un incendio en California desaparecen todas, menos las que están construidas con materiales antifuego, que son las tradicionales, las que están construidas con ladrillo. Pero bueno, es decir, que combinan ese sistema más tradicional de bloque de tierra con unos sistemas, podríamos decir, un poco más actuales, y luego al final los tratamientos, pues el famoso trullado, el embarrado, pues aquí se convierte en algo un poco más fino y seguramente serán morteros que están estabilizados, pues aunque la tradición es con cal, pues seguramente aquí están estabilizados con cemento. Pero bueno, veis que son viviendas, bueno, pues que un poco cambia ese concepto que nosotros podemos tener de esa vivienda de construcción con tierra. Pues son los interiores, también naves industriales, bueno, pues son capaces de aplicar. Esto es una máquina para elaborar el bloque de tierra, el adobe. Un paso más adelante se creó lo que se llama el bloque de tierra comprimida, que es basándose en los principios por los que se construye el tapial, es decir, tú tienes una tierra que si le das la comprimes y tiene una cierta humedad, pues esa compresión al ir evaporándose, pues lo que le da es una resistencia. Entonces esta máquina es una máquina que se inventó en los años 50, creo que 40 en Ecuador, es una máquina manual, también las hay, que lo que intenta es fabricar, esta es una en Venezuela, fabricar bloques de tierra comprimida, que es simplemente verter esa tierra estabilizada con un poco de cemento o puede ser con cal, cribada y con una humedad adecuada, y entonces lo metes en la máquina, le das la compresión y luego ya lo quitas y sacas la máquina para afuera. Todas estas son del CIAD, del centro que luego el profesor los va a contar, pues y son bloques que los sacas ya con la mano, eso ya lo puedes coger, nada más fabricarlo, transportarlo, tienes que dejarlo secar para poder usarlo. Esto también se puede llegar a procesos industrializados. Entonces, bueno, esto es una experiencia de Venezuela, de vivienda social construido con estos bloques, que los bloques los fabricaban los chavales al salir del colegio. Pero a través de los americanos pues diseñan máquinas de este tipo, en Brasil lo tienes, donde lo que se intenta es mecanizar estos procesos y al final es una máquina que va echando tierra por un lado y sacando el bloque de tierra comprimida para su uso. Directamente, una vez que eso criba la tierra y veis que ahí van saliendo los bloques y eso se puede ir usando ya directamente para las edificaciones, las construcciones y demás. Bueno, yo no os quería entretener más, simplemente esta introducción era para haceros esa reflexión que he dicho antes, es decir, que estas jornadas pues, pueden servir para aumentar el debate sobre las exigencias de la nueva arquitectura y cómo la arquitectura tradicional nos puede dar respuesta a estas nuevas exigencias y cómo el estudio, el análisis de esta arquitectura nos puede permitir obtener unas claves para aplicarlas
a los edificios modernos. Por supuesto, esto tiene luego muchas derivadas, quiero decir, si pensáis que, pues yo creo que no sé si un tercio de las viviendas de todo el planeta están construidos con tierra cruda, es decir, con tierra sin cocer, con procedimientos de este tipo de adobes o de tapiales o de bloques de tierra comprimida. Entonces, todos estos procesos de análisis o de investigación se pueden aplicar para temas de cooperación, de viviendas de cooperación al desarrollo, se pueden aplicar para temas de arquitectura actual con esas premisas de bioconstrucción, de arquitectura saludable, ecológica, bioclimática, como queráis llamarlo, y por supuesto también para todos los temas de investigación. Hay más ejemplos. En los cuadernillos Juan de Herrera editamos hace tiempo 3, uno era sobre el léxico, otro era sobre técnicas tradicionales y otro era sobre técnicas actuales, que recogía pues ejemplos de lo que hace la Escuela de Arquitectura de Grenoble. Tiene desde hace tiempo un instituto de cráter de investigación de arquitectura con tierra y ha construido en las colonias francesas pues edificios y barrios enteros con sistemas de tierra cruda experimentando. En Australia pues también hay fabricaciones de empresas que se dedican a fabricar con este tipo de sistemas. Es decir, que estas condiciones no son solo pensando que también en conservar nuestro patrimonio, en viviendas de cooperación adecuadas al entorno y a las condiciones sociales y económicas de las regiones, sino también incluso al desarrollo de una arquitectura con otros planteamientos diferentes al de la arquitectura actual. Luis, bueno, que estamos en un momento de reflexión, ¿no?, de la arquitectura de la que somos responsables. Hubo un cambio pues, quizá motivado por la revolución industrial y que ahora se están retomando estas técnicas. Me gustaría saber en este momento la universidad qué papel está jugando en todo esto. Quizá a nivel nacional o en concreto la Universidad Politécnica, existe replanteamiento de, no sé, plan de estudios incorporar asignaturas que existen ya, no sé. Vamos a ver, yo te voy a hablar de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que es la que conozco. En la Escuela de Madrid hay inquietud y de hecho se va a celebrar un ciclo de conferencias. Van a venir cuatro invitados que van a hacer unos talleres patrocinados por el ICO y también van a venir a la escuela. Son 4 arquitectos que no son 4 arquitectos, son famosos ya, pero no son arquitectos estrella. Son arquitectos que están trabajando, están dando soluciones arquitectónicas a países en vías de desarrollo fundamentalmente. Pero con esa arquitectura, podríamos decir, de nivel, con esa arquitectura más intelectual, es decir, que tenemos el otro extremo, que son los proyectos de cooperación, el curso de cooperación y el grupo de investigación de Julián Salas. En esta escuela sabéis que hay una cátedra UNESCO de habitabilidad básica que desarrolla esas actividades, pero él llama habitabilidad básica porque no llama ni siquiera vivienda. Dice, hay que dar soluciones concretas para poder dar una habitabilidad a personas que no la tienen. Entonces tendríamos los dos extremos. La arquitectura, la escuela está preocupada, lo que pasa es que la escuela es muy grande y esas digamos, acciones son puntuales o son líneas de trabajo que las hay, y las hay sobre todo en posgrado, no tanto en el grado. Y cuando has referido que un tercio de las construcciones del planeta están construidas con tierra, ¿son todas las zonas geográficas del planeta o son algunas zonas específicas? Fundamentalmente son en países en vías de desarrollo, pero a veces se piensa que la Tierra está relacionada con un clima seco. No es así. Este sistema, que es el de tapial, la técnica de tapial, en este caso es un tapial semi-industrializado donde se aprovechan los sistemas de encofrado tradicionales y los sistemas de compactado, pero el tapial se da, la tierra apisonada, desde Inglaterra hasta, por supuesto, los países del Mediterráneo. Hombre, puedes encontrártelos más, sobre todo en países en vía de desarrollo, Hispanoamérica, África, Asia. Pero también, o sea, quiero decir que la lluvia no es un factor que te impida utilizar esto. Van variando las soluciones. Es decir, hay países de Asia donde a lo mejor el bambú es el elemento fundamental de la construcción, no tanto la tierra. Sí. Hola. Sí, yo estoy... formo parte de un máster de construcción en tierra que se está haciendo en la Universidad de Girona
y soy alumno de máster aquí en la ETSAM actualmente, y me gustaría compartir con vosotros que la construcción en tierra no es solamente válida para países en vías de desarrollo, sino que actualmente se están haciendo obras de construcción en tierra en Europa, proyectos de obra nueva, y que es un material muy válido y que se están haciendo proyectos interesantes en Suiza, en Francia y en España. Y me gustaría preguntarte, Luis, si tenéis algún proyecto o algún plan para hacer un máster en la ETSAM de construcción en tierra. No lo hay. O sea, hay acciones puntuales, pero no hay. En Girona, Gaby Barbeta, yo fui miembro de su tribunal de tesis, y entonces aquí no, aquí hay cursos de especialista en cooperación al desarrollo, pensados sobre todo para África. Hay un máster en general de la UPM de cooperación y de construcción con tierra, son cursos. Hay el centro que os hablarán ahora de investigación de arquitectura tradicional, pero no es a nivel de máster. Ya con el de Girona ya está bien. El que quiera que se vaya. Bueno, entonces, la otra técnica tradicional de construcción con tierra es el tapial, que lo que hace es compactar la tierra, y entonces lo compacta sobre unos moldes, y al quitar el molde y al ir evaporando, eso adquiere resistencia. Así se construyeron las murallas, las fortificaciones, desde los tiempos de Aníbal. O sea, cuando Aníbal llegó a la península ya se encontró fortificaciones defensivas. Y esto es la interpretación americana de cómo conseguir esa tecnología del tapial tradicional, cómo conseguir industrializarla y aplicar un poco los sistemas constructivos actuales. Y entonces, bueno, y al final sale la construcción de este tipo de viviendas, con los encofrados, y la idea es tener un encofrado y luego tener algo que comprima, que le dé compresión a la tierra. Hay un caso que a mí me gusta mucho, que es la restauración del castillo de Toral de los Guzmanes, que se hizo hace tiempo. Lo hicieron dos arquitectos, dos profesores de esta escuela, Eloy Alborri y Mariano García Espín, donde es un castillo en la provincia de León, que estaba bastante deteriorado, y se hizo de tapial de la época ya de los cristianos, pues del siglo XII. Y entonces reutilizaban la tierra para reconstruir esos muros. Y lo que hicieron fue idear unos sistemas de encofrados, deslizantes y unos compresores para agilizar, para no pasarte toda la vida ahí comprimiendo tierra. Y empezaron. Y de repente, una noche, reventó el tapial y se hundió. ¿Por qué? Porque estas técnicas requerían un periodo de tiempo para que se vaya aireando la tierra y vaya adquiriendo resistencia. Y entonces se iban construyendo por fases, en anillos, de forma que cuando llegaban a la parte de arriba, en espesores importantes, tenía que tener una resistencia para sujetar, para soportar simplemente el material superior. Y entonces, al utilizar estas técnicas, que avanzabas en el proceso, sin embargo, no avanzabas al quitarte esa característica tradicional de un periodo de tiempo adecuado. Pues eso nada, lo que se corrigió fue estabilizando un poco esas tierras con cal, de forma que pudieran tener una resistencia característica adecuada para soportar lo que eran los nuevos pisos. Pero bueno, estas son viviendas hechas también con esta tecnología de muros de tierra compactadas. Estos son el ejemplo de los franceses, de Crater, una isla que el dominio de la tierra, entonces construyeron edificios. Estos tienen ya sus años, quiero decir, yo sé que puede tener esto 30 años, una cosa así, pero bueno, que fueron experiencias en las colonias francesas de utilizar estos sistemas de construcción de tierra. Entonces, bueno, pues los construyeron, los experimentaron, y estas son de Australia.